Damos gracias en esta hora por este tiempo que nos permites estar en este lugar, que sabemos que aquí, Señor, ha sido donde se ha congregado esta iglesia, este rebaño tuyo. Te pedimos que en esta hora recibas nuestra gratitud, recibas, Señor, nuestra alabanza, recibas, Señor, la adoración que tú mereces, porque sabemos y reconocemos que tú eres el único digno de toda honra, de toda gloria, Señor. Te pedimos también que en esta hora nos bendigas con tu presencia. Es lo que te pedimos en primer lugar, tu presencia, que tu presencia esté en medio de nosotros, que tu presencia nos conforte, nos ministre, nos haga más sabios, nos haga entendidos de tu palabra, Señor. Permite que esto, en lo que vamos a reflexionar, lo aprendamos a poner por obra, que no tan solo seamos oidores olvidadizos, sino que en verdad lo retengamos, Señor. Quita toda distracción, todo lo que pueda impedir que caiga en buena tierra tu palabra, Señor. Edifícanos, consuélanos, exhórtanos a través de tu palabra. Te pedimos que tú recompenses esta puntualidad de mis hermanos que ya están aquí presentes, como aquellos que vengan en camino, tráelos con bien también, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a continuar con el tema general, que es acerca del Espíritu Santo. Hemos estado viendo acerca de la persona. Empezamos viendo la persona del Espíritu Santo. Empezamos viendo algunas citas, algunos pasajes de la Biblia donde podemos afirmar que el Espíritu Santo no es ni una fuerza, ni solamente un fantasmita que ande volando por ahí, sino que el Espíritu Santo es una persona. Posteriormente empezamos a ver al Espíritu Santo a través de los inicios de la historia bíblica. Vimos cómo desde el capítulo 1 ahí estaba el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas y ejerciendo parte de la creación. Lo vimos creando cosas inanimadas, pero también cosas animadas. Vimos cómo en el ser humano Él vino a través de este aliento de vida que propició el Creador, pero también formó un espíritu diferente al de otros seres vivos, un espíritu que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que nos diferencia de otros seres vivientes, que nosotros tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Y vimos algunos aspectos con respecto al Espíritu. También empezamos a ver en qué otra parte del libro de Génesis se manifestaba el Espíritu Santo. Y esa parte en la que vimos que se manifestaba fue en la generación de Noé. Vimos al Espíritu Santo como un juez, pero también como un defensor. Analizamos lo que era la palabra contender. Que contender no es propiamente pelear o discutir, sino que en su etimología, contender significa también defender. Y esto es lo que hacía el Espíritu Santo con respecto a esa generación. Aunque eran malos, pero vemos al Espíritu Santo siempre contendiendo, haciendo que esta gente cambiara su modo de pensar. Pero vimos también cómo Dios tiene límites, y ese límite había llegado al máximo, y por eso es que Dios determinó que esa generación tenía que ser destruida. Hoy vamos a seguir viendo acerca del Espíritu Santo. Ahora lo vamos a ver en la época patriarcal. ¿Cuántas generaciones pasaron de Adán a Noé? ¿Recuerdan? Lo mencionamos así como un dato vago. ¿No?
¿No recuerdan? 10 generaciones, de Adán a Noé. Luego de Noé a Abraham, ¿cuántas generaciones? Otras 10 generaciones. Sí, son datos que simplemente son datos que podemos tenerlos, no implican algo acerca del tema, pero para que nos orientemos en la historia. Entonces, de Adán a Noé, 10 generaciones. De Noé a Abraham, 10 generaciones. A partir de Abraham inicia la época patriarcal. Aunque algunas personas también consideran a la generación de Noé hasta Abraham época patriarcal. Pero sin embargo, en los propósitos de Dios, la época patriarcal como tal empieza a partir de Abraham. Bueno, el Espíritu Santo también ahí lo podemos ver obrando en el bisnieto de Abraham. ¿Quién era el bisnieto de Abraham? Isaac fue su hijo, Jacob fue su nieto, y su bisnieto, uno de los bisnietos que tuvo, pues fue José. Con respecto a José, vamos a ver acerca del espíritu de sabiduría y de discernimiento. Si alguien quiere leer, por favor, Génesis 41:38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Gracias, hermana. Claro. Yo no niego de que el Espíritu Santo haya estado en la historia de otros patriarcas, ¿sí? No me malentiendan. Yo sé que el Espíritu Santo estaba obrando en Noé, estaba obrando en Matusalén, estaba obrando en otros personajes prominentes, incluso en Abraham, en Isaac. Pero el estudio trata acerca de ver cómo específicamente en ciertas ocasiones de la historia es la intervención del Espíritu Santo, se nota claramente. Y aquí, en este caso, en la vida de José, nosotros podemos ver esta declaración que no la hizo ningún patriarca, la hace el gobernador de Egipto, que es el Faraón. Y él dice acá, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Vemos cómo Faraón estaba reconociendo que José tenía algo especial, había algo especial en su vida. Y ahorita vamos a hablar acerca de esto. De hecho, ya ahí el título lo está diciendo, que era algo eso especial. Pero estas enseñanzas yo quiero que las vayamos viendo con aplicación, ¿sí? Yo quiero que tú te pongas a reflexionar, y si tú en el lugar donde tú estás, las personas pueden reconocer que tú tienes algo especial. O sea, no se trata de que tú presumas, ¿verdad? O de que se presuma esta condición. Pero ¿sabes qué? Cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas de lleno, eso se siente, eso se percibe. Es algo que es notable. Las personas quizás no van a poder decir, como dijo Faraón, hay Espíritu de Dios en este hombre. Quizás no lo van a poder decir de esa misma manera, pero siempre van a decir, hay algo especial. Y no se trata de que nosotros andemos acá con un letrero diciendo soy cristiano o soy hermano piedra o como le quieras decir, sino que la misma gente lo exprese, que tú tienes algo especial, algo que te hace diferente. Y no me refiero propiamente a cosas negativas, porque a veces a lo largo de la historia de cada uno de nosotros quizás nos topamos con gente que diga, sí, es que ese es cristiano, ni lo invites porque es un amargado. O sea, ya ahí ya te están dando un adjetivo, pero pues no es bueno. ¿Por qué dicen eso? Porque es que no le gustan las fiestas, es que no le gusta esto, es que no les gusta el otro, ¿sí?
Y a lo mejor dentro de nuestra cultura cristiana decimos, pero es que así debe de ser. Pero yo me refiero al aspecto de que donde tú estés, seas una persona de bendición. A ese aspecto me refiero. Que donde quiera que tú te pares, seas una persona de bendición. Que traigas paz en lugar de traer guerra. Que traigas confortamiento de espíritu a otra persona en lugar de perturbación. Que traigas armonía en lugar de contienda. Si todas estas cosas son lo que en realidad nos debe de distinguir de las demás personas. Y saber que no es porque sea algo innato en nosotros, sino porque es el Espíritu Santo que está morando en nosotros. Por eso es que aquí el faraón nota esto y hace la declaración. Dice, habrá otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios. Vamos a seguir adelante. En Génesis 41:39, ahí mismo, solo que un versículo adelante dice, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. No hay entendido ni sabio. Aquí ya estamos viendo cuál era la cualidad que hacía diferente a José del resto de las personas. Tenía una cualidad que lo hacía diferente. ¿Cuál era esa cualidad que lo hacía diferente? La sabiduría. Dice claramente, dice, no hay entendido ni sabio como tú. Esa era la cualidad que él tenía, que era un hombre sabio, entendido. Recordemos que José, desde que era un adolescente, Dios lo empezó a usar en el uso de sueños, de visiones, que al principio él ni siquiera sabía que fuera un don de Dios. Sin embargo, al paso del tiempo vemos cómo ese don que él traía sirvió para que las demás personas glorificaran a Dios. ¿Qué dones, qué talentos ha puesto Dios en tu vida? ¿Los reconoces? Estas lecciones son para eso, para que entendamos el Espíritu Santo en nosotros. ¿De qué manera se mueve el Espíritu Santo? ¿Qué cosas tiene? Dios es multifacético, vamos a decirlo así. No es una palabra muy de términos cristianos, pero yo entiendo que usted puede comprender a qué me refiero con multifacético. Dios nos dota a cada persona de algo especial, algo único. Si yo les estuviera hablando acerca de los dones del Espíritu Santo, a lo mejor íbamos a mencionar los 9 que menciona Corintios, o algunos otros que están en Romanos, pero la verdad es que hay muchísimos más. Y uno de esos dones pues es la sabiduría. ¿A ti Dios de qué te ha dotado? Ahorita vamos a ver más adelante cómo hay otras cosas que a lo mejor tú dices, pero es que es algo muy natural esto. Bueno, pues Dios nos los da. Dice la palabra en Santiago capítulo 1, dice, toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Y toda dádiva y todo don perfecto se refiere también a esas destrezas que tú tienes, que tú lo ves como algo ordinario, algo que a lo mejor para ti es irrelevante. Y es irrelevante, ¿sabes por qué? Porque lo traes desde pequeño. Algo que traigas desde pequeño. A lo mejor te gustó la cocina desde pequeña y te metiste a la cocina y empezaste a ver que te salían las cosas sabrosas, incluso mejor que a tu mamá o a tu abuela o quien haya estado contigo. Y tú piensas que, bueno, pues es parte de mí. Pero déjame decirte que la palabra dice que toda dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Lo mismo pasa con José. Lo mismo pasa con José. Él al principio decía, pues yo soñé que había una
unas espigas y que la mía era la más larga y que las demás se inclinaban hacia mí. Y al principio no sabía a qué se refería a eso, y sus hermanos pensaban que estaba medio loco o llegó a causar cierta molestia, envidia, enojo por parte de sus padres. Pero era esto, que tenía un don, pero no sabía todavía de qué manera usar ese don para gloria de Dios. Como te digo, quizás tú tienes un don, pero no lo has usado para la gloria de Dios. Y de eso se trata esta enseñanza. Es muy cortita. De aquí nos vamos a ir al Éxodo. De esta breve enseñanza nos vamos a eso. Entonces, vemos que en Génesis 41:39 José fue el primer hombre llamado sabio en la Biblia. ¿Cuántos hombres sabios recuerda usted en la Biblia? Salomón, Daniel, José, Jesucristo, ¿verdad? Hubo otros hombres sabios. Bueno, pues esa sabiduría provino de parte del Espíritu de Dios. Luego nosotros vemos en el Salmo 105, 17, 22, si alguien lo quiere leer, por favor. Hasta el 22, hermano. Gracias, hermana Olga. Entonces aquí vemos cómo este salmo describe también acerca de un poquito de la vida de José. José la pasó duro, y aquí podemos sacar otra enseñanza. El hecho de que nosotros seamos cristianos, el hecho de que Dios se manifieste en nuestra vida, no significa que siempre todo va a ser, como decimos vulgarmente, miel sobre hojuelas. Van a venir situaciones adversas, pero debemos de saber que a través de esas situaciones adversas, Dios se va a glorificar en nuestra vida. Quizás esa situación adversa que tú vives o que viviste, te ayudó a afirmar ese don que Dios puso en tu vida. O quizás a través de esa situación adversa que tú viviste, pudiste darte cuenta que ese don que Dios te dio era algo que era de bendición, no tan solo para ti, sino para los demás. Porque déjeme decirle algo: los dones que Dios nos da no son para que los gastemos en nosotros o para que los ocupemos en nosotros. Los dones que Dios da es para que nosotros administremos a los demás de ese don. Difícilmente un don que Dios te dé va a ser para ti mismo. Va a ser para que tú les ministres a los demás. Cuando empecemos a hablar acerca del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, vamos a ver más específicamente el modo de obrar del Espíritu Santo. Recuerde que la misma palabra de Dios dice que el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir. Sin embargo, vemos cómo el Espíritu Santo, en medio de esta sombra que su misma palabra de Dios dice que vivían los justos de aquel tiempo, ya se dejaba ver. Y ese Espíritu Santo derramaba dones también en las personas. ¿Sí? Aquí nosotros podemos ver que José no tan solo era sabio, sino que enseñaba también sabiduría. ¿Qué estás enseñando tú? ¿Qué les estás enseñando a las demás personas? A veces tenemos el concepto que
Dios no nos usa porque quizás no ocupamos un lugar de preponderancia en la iglesia. Decimos, ay, ¿cómo Dios usa a ese hombre si predica bonito? ¿Cómo Dios usa a esa mujer en algo? Y vemos y llegamos hasta a idolatrar a las personas. Déjame decirte que ese espíritu que Dios puso en esa persona, también lo puso en ti. Y todos hemos sido dotados con algo especial de parte de Dios. Todos, sin excepción. Y algo que se los he dicho en varias ocasiones, a veces queremos ocupar un lugar en la iglesia. No es malo, qué bueno que tengas ese anhelo. Pero en realidad Dios quiere que obremos también allá afuera. Los dones son también para allá afuera. Cuando dice aquí la palabra de Dios en el Salmo 105, en el verso 22, dice, y para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, dice, y a sus ancianos enseñase sabiduría. ¿De dónde eran esos ancianos? Eran de las tiendas de Abraham. Eran de los justos, vamos a llamar, no le voy a decir cristianos, porque no se usaba esa palabra en la antigüedad, pero yo quiero que piense, eran personas que conocían de Dios. No eran gente que conociera de Dios, eran egipcios. Sin embargo, vemos cómo José les está enseñando, les está dando del don que él tenía. Ahorita lo vamos a ver más adelante que empecemos Éxodo. ¿Se da cuenta? La verdadera labor que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos es allá afuera. Ganar, conquistar. Eso es lo que hizo José. Eso es lo que probablemente también hizo Daniel. Según la tradición judía, dice que Daniel, como era una persona también de importancia, agarró a todos los sabios, a los magos de aquel tiempo, allá en Babilonia y en Persia, y él les empezó a enseñar. Y dice la tradición, es una tradición, no lo dice la Biblia, que por eso es que cuando Jesús nació, llegaron sabios de Oriente a ver al niño que había nacido. ¿Quién les transmitió esto? Porque ellos sabían que tenía que nacer un Mesías. Bueno, pues porque dicen que Daniel, el tiempo que estuvo en el cautiverio, él les transmitió ese conocimiento a estos hombres, a estos sabios, a estos magos de Oriente. Entonces vean la labor que hacían estas personas, no tan solo, digamos, en su tabernáculo o en su templo, sino que lo hacían de forma externa. Y eran cosas que trascendían, eran cosas que iban más allá de su propio contexto cultural. Y finalmente vamos a ver, dice, que el hombre no solo se hace sabio por la edad. Job 32, 4, 7 y 9, ¿qué dice? Gracias, hermana Eve. Aquí estamos viendo cómo uno de esos,
bueno, amigos, vamos a llamarles, como dice la Biblia, amigos de Job, el más joven, dice: yo tenía miedo de hablar porque sé que aquí hay otros de mayor edad. Pero él concluye en el versículo 9, dice: no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. ¿Sí? La sabiduría nosotros debemos de entender, es verdad que los años hacen a las personas más prudentes, pues más sabios, ¿por qué no decirlo? Pero la sabiduría que viene de Dios es una sabiduría que puede tenerla un joven de 12, de 15, de 20 años. Increíble, pero así pasó. De hecho, Jesús es el ejemplo, el mejor ejemplo de lo que le estoy diciendo. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando dejó impactados a aquellos maestros de la ley? 12 años. Y los maestros de la ley estaban ahí, yo me los imagino ahí rodeando a Jesús, escuchando, unos quizás hasta pensando, diciendo: ¿será cierto? O yo no lo había pensado así, o no sabemos, pero estaban impactados con lo que Jesús les estaba enseñando. Eso es lo que quiero transmitirte. Dios, el don que te dio, puede servir para que la gente glorifique a Él por lo que tú haces. Ese es el propósito. ¿Qué sabes hacer bien tú? No digas nada, porque todos sabemos hacer algo bien. Todos podemos aportar algo, pero siempre debemos de buscar que lo que aportemos sea para la gloria de Dios. ¿Sí? En el verso 8 dice, de ahí Job 32, dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿Sí? Él es el que da sabiduría. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 11, 11:1. Ajá, 11, 1 y 2, por favor. Saldrá una rama del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Gracias, hermana Debbie. Bueno, aquí vemos cómo nos está diciendo la palabra de Dios que ese espíritu, que es el Espíritu Santo, es el que imparte, o se le llama también espíritu de sabiduría. Todos nosotros podemos tener acceso a ese espíritu, tú lo sabes, y todos podemos también disfrutar de este don de la sabiduría. Dice la palabra: si alguno está falto de sabiduría, pídela a Dios. ¿Cuán importante es la sabiduría? ¿Usted cree que ser sabio es importante o es cualquier cosa? Es importantísimo. La sabiduría nos va a evitar muchos problemas. ¿Cuántas veces hemos cometido errores precisamente por falta de sabiduría? Dios quiere que sepas en esta hora que así como Dios puso sabiduría en José, en Daniel, en Salomón, en Jesucristo mismo, Dios también la puede poner en ti. Dios también la puede poner en ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Pero yo quiero preguntarte si tú le has pedido con denuedo. Si tú le has pedido al Señor: Dios, yo quiero sabiduría, dame sabiduría. ¿Tú sabes cómo obtuvo la sabiduría Salomón? Se la pidió a Dios. Dice que fue al lugar donde estaba la presencia de Dios y empezó a hacer sacrificios, y en una de esas Dios le dice: ¿qué es lo que tú quieres? Casi como... Está mal la comparación, pero
quiero que me comprendas como si fuera una lámpara maravillosa, y se le aparece Dios y le dice: ¿qué es lo que quieres? Y Salomón le dice: dame sabiduría. Y Dios le dice: por cuanto no me has pedido otra cosa, sino yo te voy a conceder esto. Y Dios le concede la sabiduría. Yo creo que tú y yo le hemos pedido muchas otras cosas con mucha intensidad. A lo mejor le has pedido la casa que siempre has deseado, tu último modelo de carro, de estufa, de no sé qué otra cosa. Le has pedido el hombre de tu vida, la mujer de tu vida. Señor, si no me lo concedes, me muero. Ya estás pidiéndole por esa persona. Pero ¿cuántas veces le hemos pedido con intensidad que nos dé sabiduría? Yo creo que eso es lo más importante, hermanos. Vuelvo a repetir, estos dones están a la disposición. Solo es cuestión que nosotros tengamos ese ánimo, ese deseo. No se trata de que tú vayas a un monte y sacrifiques animales, no. Sino que tú con tu corazón sincero le digas: Señor, dame sabiduría. Dame, Señor Dios, esa capacidad que necesito para vivir. Dice la misma palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y a veces, aunque lo sabemos, pero no vivimos en ese temor. Yo creo que por ahí debemos de empezar. Debemos de empezar a valorar qué es lo importante en nuestra vida. ¿Qué es lo importante en tu vida? Puede ser nuestro trabajo, puede ser tantas cosas, hermano. No quiero mencionarlas porque a lo mejor le puedo atinar y van a decir: ay, el hermano me está echando piedras. No, no se trata de eso. Pero sí debemos de entender que si nosotros ponemos en primer lugar a Dios, Dios va a suplir eso que a nosotros nos haga falta. Yo creo que muchos necesitamos sabiduría. Entonces hay que pedir ese precioso don a nuestro Dios. Bueno, entonces en estas tres experiencias que vienen en el Génesis, pudimos ver la obra del Espíritu Santo en la creación, en la generación de Noé y en el patriarca José. Vamos a ver ahora el Espíritu Santo en el Éxodo y la conquista. Vamos a ver cómo se movió en diferentes personas. En esta etapa vemos cómo el Espíritu de Dios hace su aparición en la preparación de individuos para desempeñar funciones en el pueblo de Dios. La mayoría de ellos eran muy comunes, pero dotados del Espíritu de Dios les fue posible cumplir los propósitos. Como le decía hace un momento, a veces decimos: ay, pero es que la hermana, ay, que el hermano. No te dejes impactar por eso. En la Biblia vemos como el primer rey de Israel era un hombre apuesto, era un hombre muy alto. Dice la palabra que el hombre más alto de aquel tiempo apenas le llegaba a los hombros a Saúl. Y la gente estaba impactada con todo eso. Incluso el profeta Samuel, que era un profeta contemporáneo a Saúl, estaba impactado con el rey y lo quería mucho. Pero Dios le dice: ¿sabes qué? Ya vete olvidando de Saúl, ya límpiate tus lágrimas, ya no me hagas berrinches por Saúl, porque he desechado a Saúl y me he escogido a otro para que lo suceda. Dice: porque el hombre ve las apariencias, dice, pero yo veo el corazón. El hombre ve las apariencias. Y a veces así nos pasa. Nos menospreciamos nosotros mismos y decimos: ¿yo cuándo voy a poder hacer eso? No, nunca pienses eso. Aquí vamos a ver en estos ejemplos cómo estas personas eran comunes.
Sí, al hablar de Éxodo, yo les preguntaría, dime un personaje de Éxodo y enseguida se nos viene Moisés. Pero no solo Moisés fue usado por Dios, hubo otras personas. Y no me refiero a Aarón, no me refiero a María, que eran sus hermanos. Me refiero a otras personas. Bueno, estas personas dotadas de forma divina, con habilidades inusuales y poder espiritual, eran un componente esencial en el reino del Señor sobre el pueblo del pacto. ¿Qué entendemos por esencial? Necesario, primordial, indispensable. Exacto. Inusual es esto. Y vean cómo precisamente puse este párrafo, porque dice, estas personas dotadas de forma divina con habilidades inusuales, puede ser que el que se pare aquí hable bien bonito y nos mantenga los 60 minutos con la boca abierta por lo que dice. Y lo admiramos y podemos decir, ¡ay, cuánta unción! Pero tú ya has visto de qué dispones, de qué te ha equipado Dios. Porque sabes que puede ser que lo que tú estás viendo en esta persona no tenga lo que tú tienes. Y porque tú lo tienes exclusivo, eres parte importante del pueblo. Eres parte importante. Imagínate que todos trabajáramos parejo. ¿Cómo funcionaría esta iglesia? Que todos le echáramos ganas. ¿Cómo estaría la iglesia? Todos bien motivados, vendríamos, ahora sí como dice la palabra, entraríamos por sus puertas con acción de gracias, bendiciendo su nombre, alabándole porque Él es bueno, porque misericordioso es. Y ese es el propósito, que sepamos que todos somos indispensables. Siglos después lo dijo Pablo, dice, todos somos un cuerpo y todos tenemos una función diferente. No todos podemos ser mano, no todos podemos ser ojo, no todos podemos hacer lo mismo, pero todos somos importantes, todos. Entonces, vemos que todas estas personas con el poder de Dios eran un componente esencial en el reino del Señor sobre el pueblo del pacto. Y vamos a ver algunos ejemplos. Moisés no podía faltar, ¿verdad? Moisés fue el líder más grande en la historia de Israel. ¿Qué dice la Biblia acerca de Moisés en Deuteronomio 34, 10, 12? Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Gracias, hermano José Alfredo. Aquí vemos cómo describe estos versículos a este líder grande. Y la misma palabra dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Nosotros podemos ver otro profeta poderoso como Elías, que hizo llover fuego del cielo, pidió que lloviera y volvió a llover. Era también un líder, un profeta poderoso. Eliseo también fue un profeta poderoso. Y Moisés también fue un profeta poderoso. Compartían el mismo ministerio, pero Dios los usó de maneras diferentes. Eso es algo que debemos de entender. En Dios hay pluralidad. Pluralidad. No nos va a usar Dios de la misma manera. A lo mejor Dios puso en ti el don de discernimientos de espíritus. Y
por allá otro hermanito también lo tiene, y por acá otro hermanito también. Pero los va a mandar a diferentes áreas donde trabajar. Quizás Dios puso en ti el don de sanidades. Y dice Dios, a ver, a él le voy a dar que cuando ore por los que tienen un pie más corto, se les crezca el pie. Y a este que enderece jorobados. Y a aquel que haga hablar. Hay pluralidad. Sí se da cuenta de esto. ¿Sí? Y a veces en el mismo pueblo estamos deseando tener lo que otro tiene. No. Simplemente descubre lo que Dios puso en ti. Vamos a ver a otro personaje. Moisés fue un personaje muy famoso. Pero ¿qué me dicen de Bezalel? A ver, ¿quién me puede hablar de Bezalel? ¿Quién era Bezalel? Era el que hizo el arca de los de Moisés. Por ahí vas, manito. ¿Alguien más? Hizo el tabernáculo del testimonio. Exacto, ¿verdad? Estaba ahí implicado Bezalel. Bezalel era un hombre que, pues, durante el Éxodo ni se le mencionó. No se dice que haya sido la mano derecha de Moisés, no se dice que haya estado con él ahí cerca de cuando se abrió el mar, no nos dice nada. Sin embargo, en su tiempo, ya que estaban en el desierto, vean lo que dice de Bezalel, que dice Éxodo 31, 3 y 6. Gracias, hermana Adriana. Tenía ganas de hacer un ejercicio con ustedes como lo hice el último domingo que estuve, que leyéramos y cada uno sacara sus propias conclusiones, pero yo creo que lo voy a hacer en otra ocasión, porque no puse no conecté el micrófono inalámbrico. Pero de esto podemos sacar mucho material. Como vuelvo a repetirles, Bezalel era una persona que pasaba desapercibida. Sí, era una persona que no se había mencionado antes. Nada sabíamos de Bezalel. Sin embargo, en su tiempo, y hago énfasis en decir en su tiempo, porque a veces Dios pone algo en nosotros. Quizás te lo ha mostrado a través de un sueño, a través de una visión, a través de una inquietud. Dios te dice, puedes servirme en esto. O a lo mejor llega una persona y ora por ti y te dice, Dios dice así, vas a ser usado en esta forma, Y a veces creemos que eso significa que ya al otro día Dios lo va a hacer. No, así no es. Tiene que a veces pasar un periodo de preparación. ¿Cuánto dura ese periodo? ¿Quién sabe? No te puedo decir. Eso es algo que Dios lo tiene en su soberanía, el tiempo. Pero lo cierto es que si Dios te ha puesto inquietudes en más de 1, 2, 3 o más ocasiones, es porque Dios lo va a hacer. Cuando Dios repite lo que te está diciendo, es porque Él lo va a hacer. Entonces, no te desesperes. Tarde o temprano va a llegar ese tiempo. Recordemos que Pablo, aunque fue llamado por Jesucristo mismo a través de esa visión, pero tuvo que irse a preparar 13 años para que regresara. Totalmente
lleno de sabiduría, de conocimiento, para irse de misionero. Lo mismo pasó con Jesucristo. Tuvo que esperar un tiempo. Lo mismo pasó con José. Lo mismo pasó con Moisés. Moisés tenía ganas de liberar a su pueblo y Dios lo iba a ser el libertador de su pueblo, pero no a la manera que él quería. ¿Y cuánto tiempo se fue al desierto? No sé cuándo. 40 años. 40 años se fue al desierto. Yo no te estoy diciendo que 40 años, porque en aquel tiempo vivía mal la gente, ¿verdad? Pero la realidad es de que Dios va a usar periodos. Dios se vale de periodos. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque vuelvo a repetirte, Bezalel ni figuraba en Egipto, ni figuró en las obras portentosas que Dios hizo, ni figuraba en el paso del Mar Rojo, nada. Pero sin embargo, en su tiempo, Dios lo llama, como dice acá. Dios dice que Él lo llenó del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Vea cómo Dios lo usa de esa manera. A lo mejor tú dices, pues yo soy un carpintero, me gusta mucho trabajar la carpintería, me gusta mucho cocinar, me gusta mucho dibujar, me gusta coser. Bueno, de esa forma Dios te puede usar. Así de simple y sencillo. Vemos que después en Éxodo 35 se refuerza lo que estaba dicho de Bezalel en el capítulo 35 de Éxodo, del 30 al 36:1. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, en la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así como a Oriab, hijo de Ahisamach, hijo de la tribu de Dan, y los que ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte, de invención y de bordado en azul y en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así pues, Bezalel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Gracias, hermana Clara. Es increíble, ¿verdad?, cómo Dios organiza a estas personas. Y eran indispensables, eran artesanos. Dios podía haberle dicho a Aarón: ¿sabes qué? Tú eres el sumo sacerdote, tú encárgate de eso, pero no. Dios asignó este trabajo a estas otras personas que eran desconocidas, pero Dios ya las estaba preparando. Así a lo mejor tú dices: ay, pero pues que en la iglesia pues ni me toman en cuenta. Lo importante, hermano, es de que tú te dejes usar, que tú entiendas el propósito, que Dios te llama. Quizás no estar acá, quizás sí, ¿verdad? Pero si no fuera así, Dios a pesar de que no trabajes acá en la iglesia, pero tienes algo que hacer. Lo mismo pasó con estos personajes, con Bezalel, con Aholiab y con todos los demás sabios que fueron usados para el trabajo en la obra del tabernáculo. Vemos también que estaban los encargados de las vestiduras sacerdotales. ¿Qué dice el Éxodo 28:3? Gracias, hermana Olga.
Gracias. Dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. ¿Se da cuenta? Hasta para los que hicieron los sastres o los confeccionistas, o como se les llama, modistas o modistas, era por obra de Dios. ¿Qué Dios ha puesto en ti? A lo mejor tú dices, pues es que como mi mamá, como mi abuela saben hacer esto, yo por eso también. No. Dios dota a las personas, hermano. Dios da esa dotación especial. Pero vuelvo a repetir, el propósito ¿cuál es? Que a través de eso tú sirvas y sirva para glorificar a Dios. Y vemos también en Josué, Deuteronomio 34:9, ¿qué nos dice? Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Gracias, hermana Clara. Ahí vemos que también Josué fue una persona que fue el sucesor de Moisés, y dice aquí la palabra, dice que fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Sí? Aquí, bueno, podemos hablar de la autoridad espiritual, pero vamos a enfocarnos en cómo Josué ya había sido alguien seleccionado. En la enseñanza anterior vimos que dice que había espíritu en Josué, y no se estaba refiriendo al Espíritu Santo, sino que el espíritu de Josué era un espíritu de servicio, era un espíritu de líder que él ya lo traía. Entonces, cuando se une la disponibilidad que tú tienes con el propósito de Dios, hermano, es lo más poderoso que puede existir. Cuando unes tu disponibilidad con el propósito de Dios, no va a haber fuerza que lo detenga. En serio. ¿Sabes por qué no va a haber fuerza que lo detenga? Porque estás caminando en el propósito de Dios. Hay personas que de momento llega a su vida y dicen, ay, es que me siento, con respecto a las cosas espirituales, a eso me estoy refiriendo, es que me siento como que ya me siento como en un pozo sin salida. ¿Y por qué llega a este sentir? Quizás porque estás descuidando tu deseo, tu impulso, tu pasión, o lo que Dios puso en tu vida, tu talento, lo estás descuidando, y estás descuidando también el propósito de Dios en tu vida. Pero cuando tú tienes las dos cosas disponibles, tanto tu espíritu como le das oportunidad al Espíritu de Dios, realmente no hay nada que te pueda parar. Es algo que va a seguir, y a pesar de los problemas, a pesar de las luchas, a pesar de cualquier circunstancia, tú vas a poder ir avanzando, porque estás caminando en el propósito de Dios. ¿Alguien podría hablar acerca de ese propósito en su vida? Sí, hermana Adriana.
yo sé que a lo mejor aquí hay otras personas que podían dar su testimonio de lo que Dios hace cuando se juntan la voluntad nuestra con el propósito de Dios. Vuelvo a repetir, es algo casi indestructible, hermano. Casi algo indestructible. Entonces, yo por ejemplo, yo veo a mi hermana Chávez, que también pues Dios le ha puesto ese talento de cocinar, y de esa manera pues ha glorificado a Dios en su servicio. Yo sé que también ha pasado aquí a dirigir, pero ahí donde Dios la ha puesto ha sido de bendición, ¿verdad? Y todos lo sabemos. A mí me sorprende el hermano Jaime también, que pues todo lo que ha pasado en su salud, y lo invitamos también a compartir en la alabanza, y lo hace como si no tuviera nada. Y bueno, no tiene nada, por fe lo creemos, pero eso es a lo que me refiero. Usted también puede servir a Dios de esta forma. A veces nos dejamos que las circunstancias adversas pues nublen nuestro entendimiento, pero yo hoy le invito a que se deje usted ser usado en las manos de Dios, porque Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Y si usted no lo cree, simplemente vea la creación. Dios hizo aves y podemos decir, pues ahí están las aves, pero a cada ave Dios le dio un canto especial, le dio un plumaje especial. Ninguna especie es igual a la otra, todas son diversas, lo mismo los peces, hermano. Y si Él en la creación de todos los seres vivos fue tan especial en su diseño, ahora imagínense en nosotros. Cada uno tiene una función especial. A veces nos ahogamos en medio de nuestras preocupaciones, nuestras situaciones que vivimos, pero yo le invito a que busque en Dios ese propósito. Y yo le aseguro que cuando usted lo encuentre, le pueden venir circunstancias adversas, le van a venir problemas quizás, obstáculos, pero usted siempre va a salir adelante, porque está caminando en el propósito de Dios. Amén. Póngase en pie, nos faltó una lámina, pero la vamos a dejar para la próxima. Y pues yo le invito a que en esta oración usted le diga a Dios: aquí estoy, Señor, aquí estoy. Quizás tengo ya muchos años en la congregación, o tengo quizás muchos años de ser cristiano y no he encontrado en realidad ese propósito, Señor. Pero hoy estoy aquí dispuesto a que tú cumplas ese propósito. Yo sé que para ti la edad no es impedimento. Yo sé que usaste a mucha gente ya avanzada en años, como Caleb, como el mismo Abraham, como el mismo Moisés, Señor. Personas que humanamente ya estaban descalificadas por su edad. Sin embargo, en esa edad fueron preciosos para ti, Señor. Y hoy yo te pido que despiertes ese deseo, ese ánimo en el corazón de cada uno de mis hermanos, porque yo sé que cada uno tú lo has dotado de dones, a cada uno tú lo has dotado con talentos, a cada uno tú lo has dotado con virtudes especiales, Señor. Y hoy yo te pido que todo esto, Señor, tú lo actives en ellos, porque ya está dado. Pero solamente es que tú lo actives y ellos puedan caminar en ese propósito, Señor. Ven en esta hora, te necesitamos, Espíritu Santo.
así como llenaste a Bezalel, a Joliab, a los que hicieron las vestiduras, a Moisés, a Josué, a José, Señor Dios, también nos llenes a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Queremos ser barro en tus manos. Usa nuestras vidas, Señor Dios, para cumplir esos propósitos que tú tienes, Señor. Gracias, gracias, porque sabemos que tú lo vas a hacer, Señor Dios. Vas a redirigir nuestra vida hacia lo que en verdad es importante, a lo que va a trascender, Señor Dios. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Así también te pedimos.